Bueno, entonces chicos, vamos a iniciar con este tema del día de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, pues la pueden dejar ahí en la sesión de comentarios y al finalizar, pues vamos a estar respondiendo sus preguntas, ¿sí? Bien, entonces, pues esta conferencia vamos a decir que tiene dos partes. La primera, vamos a estar hablando de la identificación y en la segunda, pues vamos a estar hablando con respecto, pues, a la crítica, que tiene su relación, obviamente, con ese proceso de uno identificarse, ¿no? O identificar un defecto también, pues, en otra persona afuera, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de identificarnos en este ámbito del conocimiento, de lo que estamos aprendiendo, pues estamos hablando de igualarnos o de hacernos idénticos a un defecto psicológico, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, ven la palabra identificarse, ¿cómo o cuándo uno la utiliza? Uno dice, si por ejemplo una persona se siente triste o dice algo que a uno le gusta o algo con lo que uno está de acuerdo, por ejemplo, uno dice, yo me identifico con eso que tú estás diciendo, ¿no? Yo me identifico con eso que tú estás sintiendo. Entonces con eso pues estamos diciendo, pues yo me igualo, yo siento lo mismo o yo pienso lo mismo que tú, ¿no? En este caso, pues nosotros nos identificamos con los defectos psicológicos, nos hacemos igual a los defectos psicológicos. ¿Qué quiere decir esto de hacernos igual a un defecto psicológico? De que, pues efectivamente, nosotros no somos los defectos psicológicos, ¿no? Nosotros somos esencia, esa esencia que pues está atrapada por los defectos psicológicos. Sin embargo, no somos los defectos psicológicos. Por eso, los defectos psicológicos, otro de sus nombres son formas equivocadas de ser, formas erróneas de ser, estados equivocados y así sucesivamente, ¿sí? Entonces también pues está el tema de que nosotros pensamos que somos nosotros los que actuamos, que somos nosotros los que nos manifestamos, los que pensamos o los que sentimos, ¿no? Porque pues ese yo, como también se le dice, nos da pues esa falsa sensación de integridad, ¿no? Entonces uno siente en esa identificación que aquello que uno está sintiendo, que uno está pensando, que uno está haciendo, pues entonces viene de uno. Y pues la realidad, como les decía, eso no es lo que realmente nosotros somos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pues nos identificamos con el yo de la lujuria, pues eso implica que nos estamos igualando a ese yo de la lujuria. Ese yo de la lujuria que actúa de determinada manera, de determinada forma, que es diferente a la actuación entonces de otro yo. ¿Sí? Entonces, pues ya cuando se baja ese yo, pues nos identificamos o nos igualamos a otros yoes según las circunstancias que se vayan manifestando o el yo que se quiera pues manifestar, ¿no? Entonces estamos, por ejemplo, en una discusión con una persona y ahí pues nos identificamos con el defecto de la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces comenzamos a actuar igual, idénticos que el defecto de la ira, ¿no? Entonces ahí pues comenzamos a sentir ese deseo instintivo de defendernos, de atacar, comenzamos a sentir pues esas emociones propias de la ira, esas emociones, por supuesto, negativas, ¿no? Comenzamos a sentir todas esas sensaciones que devienen pues, todos esos procesos de las emociones, de los pensamientos y así por el estilo, ¿no? Lo mismo con todos los defectos psicológicos. También, pues, cabe destacar que obviamente pues uno tiene sus yoes, ¿no? Y uno se identifica porque pues uno tiene sus yoes, uno se identifica con esos yoes que tienen atrapada pues nuestra esencia, pero también nosotros nos identificamos por el mismo hecho de que tenemos esos yoes con el defecto de los demás, ¿no? Entonces uno se pone a analizar, uno se pone a reflexionar cuando una persona, por ejemplo, le dice a uno algo que no le agrada o le habla feo o la persona se enoja con uno. Inmediatamente, pues, uno se identifica con eso, se manifiesta ese yo de la ira que uno tiene, ¿no? Entonces ahí pues uno se iguala a la otra persona, se pone pues en esa misma posición. Entonces ahí están esos dos defectos de la ira de cada quien, ¿no? Pues listos para la pelea, listos para pelear. Cuando nosotros nos identificamos, pues caemos en lo que es la fascinación, ¿no? Y el sueño de la conciencia.
Pero el tema no es como que nosotros caemos en la fascinación y el sueño de la conciencia, es que nosotros siempre estamos ahí, nosotros siempre realmente estamos identificados, nosotros siempre estamos dormidos. Es hasta ahora cuando uno recibe, pues digámosle así, pues el conocimiento, ¿no? Que uno pues comienza a autoobservarse, donde uno pues comienza a tener esos espacios donde pues hay como una claridad, donde la conciencia se manifiesta, obviamente pues deviniendo de ese proceso de muerte que uno pues va realizando. Pero lo normal es que nosotros siempre estemos identificados con algún yo. Recuerden que pues el 97% de nuestra esencia está atrapada por los yoes. Y el otro 3, que no puede ser atrapada por los yoes, pues la mayoría de nosotros está dormida, ¿no? Cuando uno pues comienza a trabajar es que este 3 despierta y luego pues uno comienza a liberar el restante 97% de esencia. Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Que efectivamente nosotros de instante en instante estamos identificados. O sea, un yo nos posee en este momento y pues a los segundos hay otro yo que nos está poseyendo, ¿no? Entonces nosotros vamos vamos pasando, digámosle así, de yo en yo. Se baja un yo y sube otro yo. Se baja un yo y sube otro yo, ¿no? De acuerdo con la fuerza, con la energía que se le haya dado a ese yo, que recuerden que esto sucede cada vez que uno deja que el defecto se manifieste, pues digámosle que puede tener más poder, más influencia sobre nosotros, ¿no? Puede controlar por más tiempo lo que viene siendo pues esta máquina humana. Pero la realidad es esa, nosotros siempre de momento a momento, de instante en instante, nosotros siempre pues estamos identificados, siempre se nos está manifestando, pues un yo a través de nosotros, ¿no? Y pues en esa identificación, pues nosotros nos dejamos sumerger nos dejamos llevar por lo que vienen siendo las cosas de la vida, por lo que vienen siendo esas cosas referente a lo que es la personalidad, que es a través de lo cual pues nosotros vivimos, ¿no? Nosotros nos dejamos llevar, influenciar por aquellas cosas que van a satisfacer pues precisamente a esos yoes, que nos pueden llevar en algún momento dado a una frustración o a experimentar dolor o a experimentar placer, ¿sí? Pero ambos forman parte de lo que es la identificación que tenemos con el yo y con las cosas del diario vivir, ¿no? Entonces, cuando se complace un yo, se complace un defecto psicológico, pues ahí viene el placer. Y pues ese placer lo que hace es como afianzar, ¿no? La dependencia, la esclavitud hacia determinada cosa, ¿no? Cuando pues el yo no se satisface, entonces ahí viene la frustración y viene pues lo que es ese dolor, ¿no? Y así pues vivimos nosotros, ¿no? Si uno se fija, si uno comienza a reflexionar cómo es su diario vivir, pues uno se va a dar cuenta de eso, de que uno, siendo llevado por los yoes, pues está pendiente a esas cosas que son externas, a esas cosas que pertenecen a lo que es la personalidad, dejándose llevar por lo que son los problemas, que los conceptos que uno tiene, que ahí vienen entonces lo que son las preocupaciones y bueno, todas esas cosas que pues cuando uno reflexiona son cosas del yo, cosas que el yo quiere lograr, cosas que por ejemplo se apartan de lo que viene siendo la conciencia y por ende nos apartan y nos alejan de lo que es ese recuerdo de nosotros mismos, de lo que verdaderamente nosotros somos, ¿no? Que es lo que nos permitiría pues actuar en equilibrio, que es lo que nos permitiría pues actuar de una manera centrada, ¿no? Nosotros tenemos que comenzar a ver la vida como lo que es. La vida pues es una escuela. Nosotros ya sabemos que estamos aquí pues para aprender, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que como nos olvidamos de quiénes somos, como nos olvidamos de a qué nosotros pues vinimos, nos dejamos llevar por todas esas circunstancias que se presentan en nuestra vida que realmente son una prueba que nosotros tenemos que pasar, que nosotros tenemos que trascender en esta escuela, ¿no? Se nos olvida, incluso teniendo un conocimiento tan revolucionario como este, constantemente se nos olvida de por qué estamos acá,
de cuál es el objetivo de nosotros estar acá, ¿no? Del proceso que nosotros tenemos que pasar, ¿no? Entonces constantemente pues nos estamos yendo, nos estamos dejando dormir por aquellas cosas, por nuestros defectos, ¿no? Y por las cosas que quieren nuestros defectos conseguir pues en esta vida, que pues obviamente no sobrepasa, no sobreviene nada de lo que nosotros encontremos aquí a el tiempo, ¿no? Están sometidas por el tiempo, porque no son reales. No son reales, ¿no? Ya hemos visto cómo todo aquello que se manifiesta o todo aquello que nosotros podemos percibir en esta tercera dimensión, pues no es real, no es real. Incluso vemos que dimensiones más arriba, ni siquiera pues allí encontramos la realidad, ¿no? La realidad la encontramos en la sexta, la séptima dimensión, ¿sí? Donde pues precisamente el ego no puede entrar. ¿Y eso qué significa? Que para nosotros experimentar lo que es real tenemos que eliminar los defectos psicológicos, que son los que, como ya hemos visto, nos llevan a identificarnos, nos llevan pues a dormirnos, ¿no? Con esas cosas, con esos problemas, con esas circunstancias que se presentan en nuestro diario vivir. Nosotros pues tenemos que saber que pues la vida y la naturaleza, ¿no? Para la cual pues nosotros somos unas pilas, pues nos va a estar siempre poniendo juguetes enfrente para eso, ¿no? Para que nosotros constantemente estemos identificados, estemos dormidos, se desvanezca pues ese anhelo de nosotros lograr lo que es la autorrealización, despertar nuestra conciencia y bueno, así pase nuestra existencia o nuestras existencias, ¿no? Ahí envueltos en las cosas de la vida, en las cosas pues de este mundo material, ¿no? Entonces eso pues uno tiene que reflexionarlo, uno tiene que sacar la sabiduría de pues esto que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Para pues hacer nuestros esfuerzos para nosotros llegar a experimentar aquello que verdaderamente es real y que cuando se estén dando esas circunstancias, ¿no? Que pues hacen que nos olvidemos de nosotros mismos, que nos durmamos en los laureles, en los problemas, en las cosas que nos presenta la vida, ¿no? Entonces podamos como que reenfocarnos, ¿sí? Cuando recordemos eso, de que nada de esto pues es real, de que aquí vinimos a hacer un trabajo y ya, ¿no? De que incluso desarrollar esa astucia de saber y tener presente que todo lo que se nos manifiesta, todo lo que se nos presenta, pues ahora mismo son pruebas, ¿sí? Son pruebas. Recuerden que hemos visto pues incluso sobre ese tema, que las cosas más comunes, más pequeñas que para nosotros anteriormente eran como tan normales, pues ahora pasan a ser pruebas, que vienen siendo esas pruebitas de los detalles. También tenemos las pruebas de los elementos, ¿no? Y así por el estilo. Uno tiene eso pendiente, entonces uno se dispone a, bueno, todo lo que se me presente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues ver los yoes que se quieran manifestar ahí, ¿no? Y bueno, uno eliminando esos yoes que se quieran manifestar, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces comienza uno a generar, a atraer un nuevo orden de cosas, comienza uno pues a elevar lo que vienen siendo los niveles del ser, comienza uno espiritualmente y a nivel de conciencia pues a subir sus niveles y por tanto comienza a atraer otras cosas que pues es lo contrario a lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando a nosotros se nos presenta un problema, entonces nosotros queremos aquello que debe ser solucionado desde adentro y pues a través de lo que es la sabiduría, queremos solucionarlo con la mente. Entonces allí comenzamos nosotros a pensar y a pensar y a pensar cómo es que yo voy a solucionar esto y cómo es que lo voy a hacer. Y grosso error. ¿Por qué? Porque la mente, que está totalmente monopolizada, poseída por nuestros defectos psicológicos, lo que hace es agrandar los problemas. Y los agranda de una manera que estos problemas se convierten en unos monstruos que luego ya nosotros pues no sabemos cómo lidiar con ellos, ¿no? Y entonces es ahí pues donde vienen que en muchos casos personas pues que toman la salida por puerta farsa, como se le dice pues a esas personas que hasta cometen suicidio. Y uno ve esas circunstancias, uno desde afuera las ve y uno se sorprende,
uno dice, wow, pero ¿cómo esa persona cometió tal atrocidad contra sí mismo por semejante disparate? Dice uno así, ¿no? De forma inconsciente y sin comprensión, ¿no? Pero uno dice por semejante disparate, por semejante sencillez, pero hay personas que sí tienen problemas verdaderos, pero eso, pues eso no es nada, eso no era motivo, ¿no? Y ¿a qué se debe esto? Pues al mismo proceso que nosotros estamos hablando. Una persona que se le presenta una situación, sí, que pues tiene una solución fácil, que no es algo pues realmente como tan conflictivo, esa persona entonces se encierra en sí misma, esa persona entonces comienza a proyectar, esa persona comienza a pensar, comienza a recordar, comienza a futurizar, ¿no? Se da pues allí lo que viene siendo la charla interna o las canciones psicológicas que ya habíamos visto pues en un tema pasado. Comienzan los yoes de esa persona a proyectar un sinnúmero de cosas que no están pasando y que probablemente tampoco pasen, y que si llegaran a pasar es precisamente porque la persona incluso los está trayendo con todo pues ese pensamiento, ¿no? Entonces pues llega ese momento en el cual ese defecto o ese problema se nos vuelve algo grandototote, ¿no? Como dicen aquí, porque le hemos dado muchísima energía. Ahí en esos procesos mentales, todas esas emociones que uno siente, toda esa energía que se está desperdiciando, pues va a esos defectos. Entonces es ahí donde se desarrolla el problema, es ahí donde se crea y se genera el problema. Entonces, esa mente que nosotros estamos utilizando para solucionar un problema, lo que hace realmente es crearlo y agrandarlo, ¿no? En cualquier situación. Ustedes, por ejemplo, se le puede presentar o a uno se le presenta una situación donde uno no tiene dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo despidieron del trabajo o hizo algún negocio y perdió todas sus inversiones, lo que sea, ¿no? Tenemos esa situación. Esa es la situación que se está presentando. Entonces comienza uno a quererle buscar solución a esa situación y a querer pensar, ¿sí? A querer pensar. Allí entonces comienzan los yoes a proyectarse, comienzan los yoes del miedo, por ejemplo, a mostrarnos escenas a través de esa imaginación mecánica de qué nos va a pasar a raíz de eso. Entonces ahí yo me veo cómo pues llega la mensualidad y no la puedo pagar, no puedo cumplir con ninguno de los biles, entonces me van a sacar de la casa, el casero, entonces mis niños qué van a comer, y bueno, también me los van a sacar del colegio y es que vamos a tener que irnos a vivir pues debajo de un puente, ¿no? Entonces vemos nosotros que la situación pues inicial es que bueno, me botaron del trabajo o perdí cierto dinero, pero entonces ya la mente ahí comenzó a proyectar y nos hizo un problemón, ¿no? Donde ya nos vemos incluso que estamos siendo sacados de la casa y estamos ahí viviendo pues debajo de un puente y estamos sufriendo y así por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Como les decía, como uno está pensando eso, como esos yoes se están manifestando dentro de uno, pues obviamente lo primero es que uno cae en sufrimiento, desmotivación, desilusión. Ahí viene también lo que es la entropía, viene lo que es el pesimismo, viene lo que es el fatalismo, todos esos yoes a darse pues un banquete con nuestra energía. Y pues también la posibilidad de que estamos atrayendo eso, ¿no? Porque ese es el nivel del ser en el cual nosotros estamos y estamos perpetuando a través de esa imaginación mecánica, a través pues de esa proyección mecánica, ¿no? Algo muy interesante es que pues todos nuestros problemas se generan en nuestro interior. Todos los problemas que nosotros tenemos pues tienen su raíz en nuestro interior, tienen su raíz específicamente en nuestros defectos psicológicos, en nuestro ego, ¿sí? Nuestro ego pues es la causa de todos nuestros sufrimientos, la causa pues de todos los problemas que nosotros pues podamos tener, ¿no? Entonces cuando nosotros comenzamos en ese trabajo de nosotros mismos, de ir eliminando nuestros defectos psicológicos, pues por arte de magia los problemas van a desaparecer externamente. Si nosotros queremos eliminar, queremos resolver un problema, primero resolvámoslo en nuestro interior.
¿sí? Veamos cuáles son los yoes que se están manifestando allí en nuestro interior, comencemos a eliminar esos yoes, ¿sí? Los que pues están proyectando. También pues hay que tomar en cuenta el tema de pues el karma. Estos yoes, obviamente, y esas situaciones conflictivas que nosotros atraemos, pues están muy relacionadas con el karma, ¿no? De esos yoes, ¿no? Entonces, aparte de eliminar los yoes, pues también uno tiene que estar trabajando, tiene que estar generando dharma para pues ir pagando el karma que han generado esos defectos psicológicos y entonces uno pueda trascender esas situaciones. Hay muchas situaciones que uno pues hasta se sorprende, ¿no? Y cada vez que le pasa un caso de estos, pues uno como que nunca pierde esa capacidad de sorprenderse, porque hay muchas cosas que cuando, o sea, que uno las hace de esta manera, ¿no? Resuelve los problemas desde adentro y uno ve cómo afuera se resuelven como por arte de magia. Es que pues te sacaron del trabajo y pues de la nada pues te sale un negocio o aparece, no sé, un dinero, ¿no? Que viene pues de algún sitio, de alguna fuente, hasta alguna herencia que pueda aparecer por allí, ¿no? De alguna manera se soluciona pues ese problema, pero primero tenemos que solucionarlo en nuestro interior. De ahí la importancia que nosotros comprendamos pues que nada de esto es real y que todas las cosas que se nos van presentando las veamos como eso, como pruebas, como retos a superar, de los cuales tenemos que sacar pues una sabiduría, ¿no? Y ya pues, o recurrencias también, ¿no? Entonces ya luego cuando uno supera todo eso, cuando uno, por ejemplo, elimina a los actores que tienen que participar en esas escenas de nuestras vidas, esas escenas que tanta preocupación, dolor, sufrimiento nos generan, pues ya esas escenas no tienen entonces por qué repetirse, ¿no? Eh, bueno, eso es bueno que nosotros lo sepamos. Para eso, pues también nosotros tenemos que tomar a lo que viene siendo el toro por los cuernos, ¿no? En el ámbito de que queremos solucionar pues un problema, queremos solucionar una circunstancia. De nada realmente a nosotros nos sirve si estamos frente a una circunstancia conflictiva o desagradable, meternos allí en nuestra mente a maquinar, a suponer, a dejar que los yoes nos proyecten X o Y cosas. O sea, de nada nos sirve. El problema o la situación pues sigue estando ahí. Es más, se está pues agrandando, ¿no? Entonces, pues como uno no está liberando sabiduría, pues tampoco tiene uno pues esa capacidad de vislumbrar conscientemente aquello que uno debería de hacer para mejorar tal o cual situación, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene una circunstancia y uno se dirige hacia esa circunstancia y se enfrenta a esa circunstancia con las herramientas que tenemos, ¿sí? La muerte psicológica, podemos incluso en muchas ocasiones, bueno, en muchas cosas que nosotros la podemos negociar o hacer un traslado de Dharma, ¿no? Para uno entonces poder pagar ese karma y poder trascender pues esa situación, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta que pues el trabajo que uno tiene que hacer efectivamente es interno. La manera de uno afrontar esos problemas o esas circunstancias es haciendo un trabajo interior, ¿no? Eso es lo que vendría a ser, o significaría en este ámbito esa frase de tomar lo que es el toro por los cuernos, ¿no? Y enfrentarse pues a la situación, ¿sí? Más que de forma externa, de manera pues interna, porque como ya dije es allí donde se generan todos los problemas, ¿no? Bueno, otra cosa es también y es algo muy importante, muy interesante que nosotros sepamos, es que cuando uno se identifica con un problema, pues obviamente no va a poder encontrar los defectos psicológicos que se están manifestando allí en esas circunstancias, ¿no? Porque es que cuando uno está identificado, eso significa que el defecto ha tomado posesión de uno y el defecto, pues obviamente no se va a observar a sí mismo, ¿no? Ni va a actuar de manera equilibrada, ni en pos de la conciencia, ni buscando efectivamente, sabiamente cómo solucionar pues un problema.
No, es como el ejemplo que pues nos daba una compañera, ¿no? De cuando uno pierde sus lentes y uno busca los lentes y uno mira por aquí y uno mira por allá, ¿no? Y pues los lentes lo tiene uno aquí pues enganchado, ¿no? Lo mismo pasa cuando uno está identificado con un defecto psicológico. Uno no lo puede ver. Y si no lo puede ver, si no lo puede observar, pues obviamente no lo puede comprender y no lo puede eliminar. Otra cosa, pues ya pues para ir culminando con esta primera parte de la conferencia, es que nosotros veamos los problemas o las situaciones conflictivas como lo que realmente son, oportunidades de crecimiento, ¿no? Nosotros en esos problemas o situaciones conflictivas, pues allí lo que vemos es sufrimiento, lo que vemos pues es dolor, entonces rechazamos esas circunstancias, ¿no? A veces, por ejemplo, nos metemos en estado de autocondescendencia, en estados de soberbia, incluso pues con el mismo ser, ¿no? Pero pues tenemos que ver esos problemas como oportunidades para nuestro crecimiento. Y fíjense que mientras más fuertes, ¿sí? Mientras más pesadas son esas situaciones o esos problemas, pues más sabiduría nosotros vamos a extraer de allí, porque más yoes se están manifestando allí, más detalles se están manifestando allí, más energía pues incluso hay en juego, ¿no? Entonces esos problemas así grandes nos ayudan a avanzar bastante en torno a nuestro trabajo interior, a ese trabajo que tenemos que hacer con respecto pues a nuestra psicología, ¿no? Entonces, pues se nos haría más fácil y más llevadero si nosotros mantenemos esto en mente o si lo reflexionamos hasta incorporarlo, ¿no? A lo que viene siendo nuestra misma conciencia. El hecho de que cada vez que se nos presenta pues un problema lo veamos como un reto, ¿sí? Que podamos visualizar la sabiduría que vamos a salir de allí. No nos enfoquemos nada más pues en el dolor que estamos experimentando, la incomodidad que estamos experimentando, ¿no? Porque eso ya es identificarse, sino más bien que pues, claro, nos dividamos entre observador y observado, ¿no? Hay una parte de nosotros donde esos yoes pues se quieren allí manifestar, pero hay una parte que está observando toda la situación y sabe, incluso pues tiene un regocijo porque sabe que va a sacar mucha sabiduría de esa situación. Y también sabe que aunque esté pasando por ese instante, ¿no? Que en este momento resulta pues amargo, ¿no? Pues es muy dulce el resultado o los frutos que van a salir de allí, la conciencia que se va a poder rescatar de allí, porque ve un festín, ¿no? De sabiduría para la conciencia. Entonces eso es bueno como que siempre nosotros lo tengamos presente, eso nos ayuda muchísimo a avanzar pues en esas situaciones conflictivas o esos momentos de crisis que ya ustedes saben que son sine qua non de este camino, de este trabajo hacia la cristificación. Bien, entonces vamos a hablar ahora con respecto a el juicio, a la crítica que nosotros pues hacemos hacia los demás, ¿no? Pues sucede que nosotros creemos que nos conocemos, la realidad es que no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Como nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, pues allí entra en funcionamiento lo que viene siendo esa ley del espejo, que nos hace entonces proyectarnos en los demás, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros defectos psicológicos, muchos de los cuales nosotros no vemos, no podemos observar y no reconoceríamos que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros esos defectos psicológicos los identificamos en otras personas, los podemos ver en otras personas, ¿sí? Entonces, pues allí verlos en otras personas, pues eso nos molesta y peor aún nos hace pasar a la acción, nos hace llegar a la crítica, a la censura, al juicio hacia esa otra persona en la cual pues ese defecto se está manifestando, ¿no? Entonces de allí surge la crítica. Eso pues es un shock para nosotros, porque entonces uno se pone a ver en retrospectiva todas las veces que uno ha criticado, las personas a las cuales uno ha criticado y por qué uno ha criticado a esas personas, ¿no? Entonces, pues ahí, pues nuestros propios yoes se pueden pues hasta
digámosle así, como que resentir, entrar pues en ese estado de autoengaño, en ese estado de negación, porque uno cae en la cuenta pues de que realmente uno es perverso, porque uno anda criticando, uno anda tildando de perverso pues a los demás, ¿no? Entonces ya uno se da cuenta de que uno critica, de que uno repudia, de que uno rechaza tanto aquello, porque pues uno tiene eso en su interior, ¿no? Pero pues esta ley, pues no todo es negativo. Esta ley, si nosotros sabemos cómo trabajar con ella, pues obviamente nos va a servir de una forma bastante positiva. Eso de que los demás nos sirvan de espejo es bastante positivo si se sabe aprovechar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pues una autoobservación que está bastante atrofiada al momento, ¿no? Y pues nosotros podemos efectivamente ver hacia afuera, ver en los demás aquellos defectos que tenemos. Entonces aprovechamos esta ley para ver, observar todo aquello que nos molesta de los demás, ¿no? Pero con esa intención de nosotros, pues luego interiorizar, luego trabajar sobre nosotros mismos, buscar en nosotros de esa forma pues activa, a través de la autoobservación, cuando efectivamente se nos ha manifestado a nosotros aquello que se le está manifestando a la otra persona, que puede que no esté en la misma polaridad. Sí, puede que no sea en la misma polaridad o puede que sí sea en la misma polaridad, ¿no? Pero pues en un nivel puede ser igual o puede ser pues hasta menor, ¿no? Pero sí, si nosotros utilizamos esta ley de una forma positiva, pues vamos a trascender muchísimas cosas y vamos a avanzar en este trabajo de muerte, ¿no? Hay pues unos ejemplos que nos ayudan a detallar un poquito más pues este tema, ¿no? Y con respecto a las polaridades y ese tipo de cosas o lo que se proyecta, se refleja en las demás personas, ¿sí? Nosotros siempre pues tenemos que identificar el defecto que se está manifestando, que es el que está criticando, el que está censurando y en la polaridad en cual está. Porque muchas veces nosotros estamos en una polaridad pasiva de ese defecto y pues eso nos hace sentir que no tenemos ese defecto, incluso nos hace sentir que nosotros somos buenos y que nosotros somos pues virtuosos, ¿no? Cuando pues la realidad es otra, cuando no se ha hecho un trabajo de muerte con ese defecto, no se ha rescatado la sabiduría, no se han erradicado, no se ha identificado, ¿no? Siquiera, que es lo primero que nosotros tenemos, pues ese defecto psicológico. Entonces ustedes ven una persona, un alcohólico, ¿no? Ustedes ven un alcohólico en la calle. Hay dos personas que van a criticar a ese alcohólico, ¿no? Una es una persona que esté en la misma polaridad y que se vea, por ejemplo, que está pues en un nivel de alcoholismo menor y tenga incluso justificaciones para su alcoholismo. Y la otra pues es la persona que esté en la polaridad pasiva, que viene siendo pues ese yo abstemio, ¿no? Entonces yo voy por la calle, yo veo ese alcohólico que está por ahí tirado en la acera, ¿sí? Con semejante juma, como le dicen aquí. Y pues entonces ahí yo comienzo a criticar, comienzo a decir, pero mira esa persona, cómo bebe, mire esa persona cómo anda en la calle y cómo por culpa de ese vicio pues ha descuidado a la familia y se ha descuidado a sí mismo y mire cómo está aquí la higiene. Entonces ahí pues comienza la justificación cuando la persona no puede negar que también toma, ¿no? Va a decir cosas como, bueno, yo tomo, se puede tomar, pero no así, y yo tomo solamente en las fiestas y solamente pues me tomo una copita y eso es algo de vez en cuando, pero ¿cómo voy a llegar yo pues a esos extremos, ¿no? Entonces ahí vemos dos personas que están en la misma polaridad. Claro, hay niveles. Hay una que tiene pues el yo más alimentado, pero ambas personas toman, ingieren alcohol. Solamente que yo pues busco una justificación para mi yo del alcohol, ¿no? Para ver entonces que la otra persona sí está más grave o sí está cometiendo un error, pero yo no. Yo soy una persona pues que está equilibrada, ¿no? Que controla eso. Y pues la persona que está en la otra polaridad es el que entonces no lo hace en definitiva. Es una persona totalmente que por una circunstancia u otra es abstemia.
Entonces esa no quiere saber de quien toma alcohol, a eso le apesta el olor pues al alcohol, ¿no? Eso es toda crítica. Entonces como uno toma se ve definitivamente como una persona pues virtuosa, es una persona que es bastante cansona, ¿no? Bastante tirana con aquellas personas que sí consumen el alcohol y así sucesivamente, ¿no? Entonces, siempre que de nosotros emane una crítica, un juicio hacia otra persona, hay que reflexionar sobre eso. Hay que reflexionar sobre el yo que está criticando, que es el mismo al cual pues estamos criticando, y ver en la polaridad en la cual nosotros nos encontramos. Si es la activa, y ahí vienen las justificaciones, o si es la pasiva, entonces la cual se cree que tiene pues que tiene una virtud, ¿no? Y allí pues tiene uno que tener esa determinación de autodescubrirse, ¿no? De no caer en ese autoengaño de no, yo no tengo ya ese defecto psicológico de creerme buena, porque entonces yo detesto a todas las otras personas que sí andan haciendo aquello que ya pues yo no hago, ¿no? Incluso si uno reflexiona, uno va a ver que en esa crítica hay mucha envidia y hay muchos celos, ¿no? Porque usualmente ambas polaridades se odian, ¿no? El bebedor de alcohol y el abstemio, por ejemplo, que son dos polaridades de una misma cosa, se odian, porque los extremos no se soportan, no le gustan verse, por eso están pues cada uno en una parte del ring, cada uno pues en un extremo, ¿no? Entonces, pues sí, como ambos extremos pues se odian, no se soportan, disculpen. A ver. Bueno, ¿me podrían, por favor, chicos, decir si se escucha bien? Porque aquí me está dando un poco de problemas el internet. Por favor, si alguien me puede decir en los comentarios si se escucha y se ve. Si la transmisión va fluida. Ah, bueno, gracias chicos. Bueno, por aquí me dicen varios compañeros que sí, que se oye y se escucha bien. Bueno, compañeros, disculpen. Vamos a continuar. Entonces, por acá. Bien, como les estaba diciendo, pues ambas polaridades, les decía que cada una pues está en un extremo porque pues no se soportan, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, las personas que toman, que pues tienen una crítica, tienen un juicio hacia aquellas personas que no toman, ¿no? Entonces pueden considerarlos como mojigatos, como personas que se la quieren dar en más serios y en más decentes de la cuenta y así sucesivamente, ¿no? Y pues entonces la parte abstemia, pues ya les había dicho, pues detesta a aquellas personas que pues consumen alcohol y bueno, así por el estilo, ¿no? ¿Qué nosotros pues vamos a recuperar? O bueno, ¿cuáles son las consecuencias en primer lugar de la crítica y el juicio que nosotros pues emitimos hacia los demás, ¿no? En primer lugar, pues el hecho de no poder nosotros autoobservarnos. Cuando nosotros estamos criticando, nosotros estamos dirigiendo esa mirada hacia afuera. ¿Sí? Estamos observando, digámosle así, a la otra persona, el yo en la otra persona. Entonces eso impide que nosotros dirijamos la mirada hacia adentro, hacia nuestro interior, que nosotros podamos ver nuestro propio yo, nuestro propio defecto psicológico en acción, ¿no? Y pues también allí se duerme lo que es ese juicio crítico. Ese yo poder preguntarme a mí mismo si esto que yo estoy pensando, si esto que yo estoy haciendo, si esto que estoy sintiendo, pues es de mi conciencia, darme cuenta que es un defecto psicológico que se está manifestando a través de mí, darme cuenta
que pues eso que tanto yo repudio en la otra persona, pues es algo que yo lo tengo, es algo que yo incluso lo he hecho, que se me ha manifestado en tales o cuales situaciones, porque a ver, nuestra mente, nuestros yoes, pues son como que bastante selectivos, ¿sí? A uno se le olvida fácilmente las veces en las cuales uno ha hecho o ha cometido las mismas acciones, ¿no? Y cuando es muy evidente, cuando uno no puede así como que obviarlas, pues entonces ahí viene lo que es la justificación o el minimizar aquello que yo hice frente a lo que la otra persona pues está haciendo, aún así pues sea la misma cosa, ¿no? Algo interesante que nos va a pasar es que nos van a poner en los zapatos de otros y ustedes van a comenzar a darse cuenta de eso, ¿no? De cómo cuando usted critica a algún compañero, a la esposa, a algún amigo o a alguien, ¿sí? En un tiempito después, tarde o temprano, más temprano que tarde, pues uno se ve en la misma situación y uno se ve pues haciendo la misma cosa, pero somos tan testarudos, bueno, si estamos en autoobservación uno se da cuenta y ahí como que, uy, se da cuenta uno que terminó haciendo lo mismo que le estaba criticando a la otra persona. Pero como nosotros somos tan testarudos y tenemos pues esa falta de autoobservación al tope, pues entonces ahí uno no recuerda, uno no se da cuenta, más bien pues uno busca una justificación del por qué lo que yo voy a hacer pues está bien. Y no, eso no se parece en nada a lo que la otra persona hizo, a lo que yo estaba criticando. Pero sí, señores, cada vez que nosotros criticamos a alguien nos van a poner pues allí en esa misma circunstancia, ¿no? Para que nosotros pues aprendamos, ¿no? Porque así pues es que uno aprende, ¿no? Cuando uno se ve sometido a las mismas circunstancias en las cuales pues está la otra persona, ¿no? Esa falta o esa crítica pues es falta de comprensión, es falta pues de sabiduría, ¿no? El sabio, las personas que tienen comprensiones con respecto a los yoes no critican, porque ¿de dónde salen esas comprensiones? Esas comprensiones salen de la propia experimentación. Entonces, si yo, por ejemplo, he trabajado un yo y he sacado la sabiduría, yo no voy a criticar a otra persona que pues esté siendo, digámosle así, esté siendo poseída, ¿no? O dirigida por el yo, porque es que ya yo conozco ese yo, ya yo lo trabajé, yo sé los mecanismos, sé los mecanismos que utiliza el yo para someterme, para engañarme, cómo el yo pues me hace actuar, me hace pensar, me hace desear, me hace sentir, cómo ese yo me esclaviza, cómo ese yo me domina, ¿no? Y el hecho de uno comprender todo eso pues elimina ese deseo de criticar porque ya yo pasé por ahí. Pero si nosotros lo que queremos es criticar y muchas veces ahí se meten esos yoes buenos y esos yoes conciencia, pues es una señal de que aunque hayamos trabajado ese yo un poco, nos falta pues más sabiduría con respecto pues a ese yo, ¿no? Entonces ahí pues vienen estas circunstancias en las cuales ponen a uno en eventos, circunstancias similares y entonces termina uno actuando de la misma manera en la cual la otra persona pues actuó, ¿no? Hay que tener pues también mucho cuidado con respecto a este tema de la crítica, de cuando a veces uno critica personas que pues van más avanzadas que uno, ¿no? Porque pues entonces ponen a uno en las situaciones por las cuales tuvo que pasar esa persona para sacar la sabiduría, ¿no? Entonces ahí pues sí se encuentra uno en semejantes problemas por estar pues uno de crítico, ¿no? Entonces hay que tener eso claro. Otra cosa también es que pues esas críticas que nosotros hacemos hacia las otras personas son calumnias, son mentiras. Nosotros no nos conocemos. Y pues no es verdad que nosotros conocemos a los demás, si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Es que realmente para conocer a otros tenemos primero que conocernos a nosotros, ¿no? Esa sabiduría que uno saca de los defectos que nos lleva a comprender nuestros defectos y también pues obviamente nos lleva a comprender esos defectos que se manifiestan en los demás, ¿no? Pero las críticas que nosotros hacemos obviamente corresponden a calumnias, a mentiras, mentiras
que son creadas, son proyectadas por nuestros propios yoes. Esa información que nosotros nos inventamos de las otras personas, del por qué yo creo que fulano hizo esto, de por qué yo creo que él se siente así, de por qué yo creo que él dijo tal o cual cosa, pues son proyecciones de nuestros propios yoes. Lo que harían nuestros propios yoes en esas mismas circunstancias, lo que pensarían, lo que sentirían, ¿no? Entonces esa información que nos falta, pues son nuestros yoes los que pues están supliendo ahí esa información. Y lo que uno dice de la otra persona, cosas que pues efectivamente uno no sabe, uno no conoce porque uno no sabe la psicología de los demás, pues terminan siendo eso, calumnias y mentiras, ¿no? Otra repercusión negativa es que nos genera mala relación con los demás. ¿Por qué? Porque los yoes, los defectos se comunican telepáticamente, ¿sí? Entonces uno pues está pensando en su mente porque a veces esa crítica, bueno, uno critica con otras personas, ¿sí? Y a veces también esa crítica pues uno la hace de manera interna, ¿no? Entonces allí pues están mis yoes generando pues esa antipatía psicológica, bueno, telepáticamente, ¿no? Debatiéndose, discutiendo, teniendo conflictos con los yoes de la otra persona. Y es así como personas que nunca se han hablado, puede ser que también tengan recurrencias, pero personas que nunca se han hablado pues no se soportan, ¿no? Y es por eso, por ese proceso de crítica que se ha dado en una o en ambas personas, ¿no? Aún así yo no sepa que la persona me critica, pero telepáticamente hay una comunicación ahí con los defectos, entre los defectos psicológicos. Y pues otra de las consecuencias es el karma. Cuando nosotros pasamos ya a hablar de otra persona, a criticarla, a juzgarla, pues eso entra dentro de las acciones. Y recuerden qué cosas nos generan a nosotros karmas, ¿no? Tenemos la acción, ¿sí? A través de, bueno, la acción, las obras, las palabras o también las omisiones. Y en este caso de la crítica, pues ahí vemos las palabras expresas en contra de otras personas. Entonces ahí pues estamos nosotros generando esos karmitas, ¿no? Entonces obviamente si nosotros trabajamos este yo de la crítica, pues vamos a obtener resultados netamente positivos, ¿no? Como el hecho de que no se nos va a dormir la conciencia, vamos a desarrollar, vamos a mejorar ese sentido de la autoobservación, porque entonces ahí sí vamos a estar dirigiendo pues esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior, no hacia pues las otras personas, ¿no? Bueno, vamos a ir desarrollando esa capacidad de juicio crítico, esa capacidad de aplicar esa justicia en nosotros mismos, porque cuando uno critica, uno está ajusticiando a la otra persona, ¿no? A lo que la otra persona hace, dice, siente, a cómo se comporta, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que apliquemos ese juicio despiadado hacia nosotros. Si nosotros nos criticáramos, ¿no? Con el objetivo de morir, ¿no? A nosotros mismos, pues sin duda alguna también avanzaríamos muchísimo y más rápido en la eliminación de nuestros yoes, nos rendiría más lo que viene siendo pues la muerte en marcha, ¿no? Y pues resultado de todo esto, avanzar en nuestro trabajo interior hacia lo que es la autorrealización, ¿no? Entonces, bueno, pues ya pues para finalizar, pues la clave de todo esto es que nosotros dirijamos siempre la mirada atenta hacia nuestro mundo interior, ¿sí? Que nos autoobservemos, que nos esforcemos por estar de instante en instante en autoobservación, que cuando surja ese deseo de criticar, ¿no? Ahí comencemos nosotros a reflexionar para identificar ese yo. Sí, ese yo que nos quiere hacer identificar, valga la redundancia, identificar también en cuál polo nosotros nos encontramos ir eliminando todos los detallitos que se van pues manifestando allí, ¿no? Que se van pues comprendiendo. Y bueno, compañeros, pues ese era el tema del día de hoy. Vamos